No sin antes presentar este video de un reportaje del programa Contracorriente, el dominical de Willax, sobre los jóvenes sicarios que ahora asolan la ciudad. Se trata de chiquillos que deberían estar en el colegio, muy jóvenes, que utilizan armas de fuego y cometen delitos terribles. Ese es el tema de hoy y vamos a ver este breve video para motivar el debate. Adelante. Acá, esperando que me dé la señal, para destaparle la cabeza a ese perro. Son 642 menores retenidos. Acabo de encontrar 2 armas de fuego, municiones, marihuana. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Qué antecedentes tienes? Por robo. ¿Por qué el escuadrón de emergencia Callao te ha intervenido? Boté droga y prisión. Apenas tiene 9 años de edad, pero sus dedos, que deberían estar entintados de colores y sueños, ahora se cierran alrededor de un frío metal de una Glock calibre 380. Sonríe para la cámara, una sonrisa que esconde la tragedia de una infancia quebrada. Al igual que este padre que ayuda a empuñar el arma a su menor hijo, destinándolo a una vida de sangre y muerte. Hay un entorno social negativo, hay un bajo nivel económico familiar y hay padres o hermanos que están en la cárcel, incluso madres también que están en la cárcel. Juan Carlos, un joven de 15 años, ha sido detenido varias veces por robo, posesión de armas y sicariato. En redes sociales, antes de su reclusión en el Centro Juvenil Maranguita, presumía su estilo de vida criminal, mostrándose con armas y desafiando a rivales. Su nombre completo, fuerte y claro. Los menores, como vuelvo a repetirles, son utilizados por mayores de edad. Porque muchas veces no es el pago, es el hecho de entrar a la banda. En la pantalla, el adolescente, a quien llamaremos Roberto, ha sido arrestado varias veces. Siempre fue liberado porque el Ministerio Público no hizo su trabajo. Roberto, de 15 años, admite haber asesinado a más de 11 personas. Escribe los nombres de sus víctimas en un papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 4. Entonces, este año, el año pasado también. Todos son este año. No, pero yo me hice conocidito, hermano, por estar así, matando con encargo, ¿no? ¿Tu mamá dónde está? No, está presa, madre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años. ¿Por qué delitas a tu mamá? Y yo no sabía, recién ahorita me entero que es por homicidio. ¿Y a quién asesinó? Junto a su pareja. ¿Sabes manejar armas? He manejado, sí, he manejado. ¿Quién te enseñó? Ah, sí, chubolá, así, lugar. Ah, pedía esa nota, lo agarraba así, nomás. ¿Tu papá y tu mamá? Mi papá estaba recién ha salido. Del penal. Penal, sí. ¿Cuántos años has estado preso? 12 años. ¿Ha intervenido el personal de la Divincre Callao? Por un supuesto homicidio. ¿Contra quién? Contra un notario. Contra un notario, ¿no? ¿Alguna vez te ha intervenido la policía? Sí, ¿Por qué motivo? por robo. ¿Cómo obtuviste esa arma? A través de internet, ¿no? De internet, a través de internet. ¿Cuánto te costó? 700. ¿Cuánto? 700. Muy bien, y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro debate de todos los jueves. Nos acompañan aquí en nuestra mesa central la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. Buenas noches, Delia, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto, muy amable por la convocatoria. También está con nosotros el abogado penalista Gilmar Andía. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Ha venido otra vez nuestra amiga Rosario Sacieta, ex ministra de la Mujer. ¿Cómo estás, Charito? Bienvenida al programa. Hola, Beto. Encantada. Un saludo a todos tus televidentes. Y también el congresista Juan Burgos, que ha propuesto este proyecto de ley ante el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Parece que se va la luz, no han pagado el recibo. Bueno,
Yo quisiera, antes de darle la palabra a nuestros distinguidos panelistas, hacer una pequeña reflexión sobre esta necesidad de endurecer las penas para los jóvenes y adolescentes que delinquen. Decía el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht que asaltar un banco es un delito, pero peor delito es fundarlo. Y uno tendría que preguntarse, antes de debatir si hay que endurecer las penas contra los más jóvenes, si es más grave que un joven de 16 años arranche un celular o un presidente de la República nos robe 20 millones de dólares como Alejandro Toledo. Las dos cosas están mal, pero vamos a pedirles nosotros, los adultos, a los chibolos, a los escolares que no han tenido ni en su casa ni en la escuela las mínimas condiciones para la educación, que se comporten mejor que nuestros políticos, que se comporten mejor que nuestros presidentes. Vamos a meter a más gente a las cárceles que ya están reventando, cárceles que fueron diseñadas para 5.000 presos y que tienen 25.000. Ahora vamos a añadir menores de edad a esa especie de volcán en erupción. Y peor aún, ¿con qué cara el Congreso de los mochasueldos va a proponer una ley para castigar a los ladronzuelos, ¿no? A los arranchacarteras? Porque, vamos a ver, entre ladrones se está muy bien confianza, ¿verdad? Pero ¿quién juzga a quién? ¿Quién tiene la autoridad moral para decirle a los jóvenes, te vas a ir a la cárcel 25 años, 30 años, cadena perpetua, cuando somos gobernados por los más grandes ladrones? Lo dejo ahí nomás para la reflexión. Charo Sacieta propuso una ley que se llama Ley que establece la imputabilidad penal para adolescentes que incurran en delitos graves. Ella reclama que ha propuesto este proyecto antes que el congresista Burgos. No sé si se trata del mismo o es distinto, pero para eso estamos acá. Las damas primero, Charo. No, a ver, en primer lugar, tú ya marcaste tu cancha, ya sabemos para qué, cuál es tu posición. Siempre la han sabido. Si no, estaría en América Televisión. O en Exitosa. No, pero tenemos que entender que a grandes problemas deben haber remedios, independientemente de la calidad moral del Congreso, independientemente de todo eso, algo no está funcionando. Y nosotros, este proyecto lo hice en el 2021, en plena pandemia. Dije, a ver si se lo presento al Congreso, lo difundí por televisión. ¿Tiene relación con el proyecto del congresista Burgos o son distintos? Bueno, yo establecí la imputabilidad penal para adolescentes que incurren en delitos graves, 16 años. Para parricidio, homicidio calificado por la condición de la víctima, violación sexual a menor. ¿Y por qué hice esto? Porque en ese tiempo un chico de 16 años violó y mató a su primita de 4 años. Entonces, este tipo de situaciones que se han ido acrecentando de una manera impresionante. Tú tienes en el Callao 50 menores detenidos por mes. Ya tenemos como 160. Tú tienes, y además, y quiero que lo sepan, el Código Civil establece capacidad jurídica para un muchacho de 14 años. Si la menor es embarazada y quiere reclamar la identidad, su hijo puede demandar a ese muchacho menor de edad y salir sola a proceso. El muchacho puede responder diciendo, ¿es mi hijo, no es mi hijo, me hago la prueba de ADN o no? Tiene capacidad jurídica. Entonces, si tiene capacidad jurídica, ¿por qué no establecer no a los 14? Bueno, en la calle a mí la gente me dice 14, 13, pero yo pienso que 16... tú ya sabes lo que haces. Y si eres capaz de agarrar un arma de fuego, irte a la calle y matar, tú tienes que asumir tus responsabilidades. Esa es mi forma. Marcaste tu cancha. Así es. Vamos a darle ahora la palabra a Delia Muñoz, exministra de Justicia. Delia, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo absolutamente en contra de ver a los menores como responsables de los actos de violencia.
Yo creo de que los menores pueden cometer los crímenes más atroces, pero hay que tener este marco conceptual que tú señalas, porque no serán ellos víctimas de lo que estamos haciendo los adultos, que no les damos los servicios, que no les damos la educación, o alumnos, que no les damos las oportunidades. Yo creo que victimizarlos también digamos, les hace mal, porque no una persona que, como dice Charo, agarra una pistola 9 milímetros y mata, no es una víctima, es un victimario. Ya. Pero tiene un ejemplo que seguir. Que está detrás. Ahora, a mí me sorprende que estemos hablando de poner a los menores con responsabilidad penal como que fuera una novedad. Nosotros desde el año 2017 que tenemos el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, donde hemos tipificado la responsabilidad a partir de los 14 años y lo hemos establecido para robo agravado, para violación, para tráfico de drogas, para parricidio. O sea que ya tenemos una parrilla de delitos vigente desde el año 2017. Este código fue objeto de comentarios por parte del Comité de Menores y Adolescentes y nos dieron una serie de indicaciones, entre las cuales está, muy bien, vas a bajar la edad, pero tienes que tener un sistema de justicia especial y tienes que tener unos centros de rehabilitación, de atención de los jóvenes también especializados. Y eso lo tenemos ya regulado. Eso sería lindo, pero eso es Disneylandia. Si ya lo tenemos regulado, entonces preocupémonos en mejorar ese sistema. Yo sé que la criminalidad juvenil, estaba viendo las últimas estadísticas, se ha quintuplicado prácticamente, pero vamos a mandar a todos los jóvenes a las cárceles. Te doy algunos números. 1861 menores de edad internos por lo que se llama conductas antisociales o infracciones, porque de acuerdo a la ley no son delitos, y de ellos 92 que son de alta peligrosidad, quiere decir que son menores de edad que violan, asesinan, que matan. 92 están en el penal de Ancón. Entonces, yo estoy aquí entre dos fuegos, porque no estoy de acuerdo del todo con Delia y no estoy de acuerdo del todo con Charo tampoco. Vamos a darle la palabra al congresista por Podemos Perú, Juan Burgos, que ha presentado un proyecto de ley que permitiría que los adolescentes a partir de los 16 años reciban severas sanciones penales. Congresista, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, un saludo a tu audiencia, Beto. Como dijo la doctora Sacieta, ya sabemos has marcado tu cancha. Pero definitivamente... Bienvenido a Willax. Dicho sea paso, primera vez que lo entrevisto. Es la primera vez que me entrevistas, sí. y yo, bueno, estoy contento de estar acá. He venido a sabiendas más o menos de lo que tú piensas. A lo que se pone. No, es que yo no me pongo. ¿Sabes por qué? Porque está poniendo tantos parches que me parece que... No. ¿Sabes por qué? Algo se viene. ¿Por qué? Porque tú has hablado, este Congreso... de mochazuelos. Hay personas honorables como mi persona, sí, que puedo también hay jóvenes honorables que no matan. No, así como hay congresistas honorables que no roban. Por eso que yo digo, pero es la excepción. Nosotros tenemos que ver que los actos que han cometido, los programas que aparentemente ha generado los gobiernos anteriores no han dado resultado. Estamos hablando desde hace 15 años aproximadamente en la región de La Libertad y en otras regiones del Perú, academias de sicarios. Las personas que tienen disfunciones o trastornos de la personalidad ya, y sobre todo que son... el problema es que la criminalidad organizada está destrozando los cimientos de nuestra sociedad. De acuerdo. Vemos la zozobra, el terror que existe, por ejemplo, en mi región, La Libertad, y entonces nos encontramos que tenemos que tomar el toro por las astas y definitivamente tenemos que ponerle un estate quieto a esta situación tan emergente. Congresista Burgos, pero para tomar el toro por las astas y abordar el tema de la criminalidad en La Libertad o en Trujillo específicamente, ¿hay que meter presos a los menores de edad junto con los mayores en las cárceles? No. ¿O hay que atacar las mafias, hay que atacar a los pulpos, hay que atacar la minería ilegal de Patás? Se tiene que hay que preguntar por qué el hermano de Acuña está tan ligado a la minería ilegal, por ejemplo. Tiene que trabajar en conjunto. Tiene que salir definitivamente con una política de Estado
en la cual tengamos que emplear a las Fuerzas Armadas, lo que ocurrió en la época de Sendero Luminoso. A ver, ¿cómo mezclamos a las Fuerzas Armadas en esto? Dígame, por favor. ¿En qué momento llegó? No. Hasta el proyecto de ley. Estamos hablando la Marina, la aviación o el ejército. Ha hecho un problema. La minería ilegal, ha tomado la inseguridad ciudadana que es en la región de la libertad. Tenemos que modificar el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. Cuestión previa. Todavía no es su turno. Todavía no es su turno. Todavía falta darle la palabra a un panelista. El proyecto de ley no busca el penalizar, como se dice, vamos a meter cadena perpetua a los menores de edad, pobrecitos, no. Se trata de menores de edad que han cometido homicidio calificado. El delito que está en ser miembros de banda criminal, sicariato, extorsión, y también la Comisión de Justicia está tomando también lo que de acuerdo, violación sexual. ¿Dónde los va a recluir, congresista Burgos? A esos jóvenes que matan, que violan, que extorsionan. Estamos haciendo un proyecto de ley en donde se establezca, como vamos a reducir la pena, que la edad, tenemos que hacer un centro penitenciario especial para 16 a 18 años, hasta los 18 años. Ahí está de acuerdo con la doctora Muñoz, que también piensa que tenemos que construir, pero estamos hablando del futuro, no estamos hablando de la realidad. En este momento no hay a dónde ponerlos, y usted ha mencionado el sicariato en Trujillo con una especie de hito histórico, Gringallo. Porque si usted dice 15 años, hace 15 o ya van a ser 20, me parece, apareció el fenómeno Gringallo. Pero mucho antes que eso existía Canevo y existían otros delincuentes juveniles que hacían exactamente lo mismo. Pero ahora son miles. Voy a darle la palabra al ex viceministro de Justicia, Gilmar Andía. Por favor, su posición. Beto, muchas gracias. A ver, estamos en una situación que el Congreso, políticos, abogados, expertos, opinólogos, siguen utilizando el derecho penal como la respuesta a los problemas sociales. Eso, el derecho penal, un académico te va a decir, eso se llama derecho penal simbólico. No es otra cosa que decirle a la gente, elevo penas, criminalizo nuevas conductas, y con eso voy a... Pena de muerte. Pena de muerte, reduzco la pena, la edad de los menores para sancionarlos, porque, ojo, congresista, usted ha dicho que no se les va a meter cadena perpetua. A ver, 35 años o 30 años por el robo de un celular en moto. No estoy diciendo eso. Perdóneme, congresista, estoy hablando. Ese menor va a irse 30 años. Usted 30 años. Lo que yo le he dicho, nadie lo ha interrumpido, por favor. Solo le estoy explicando técnicamente lo que importa su propuesta. Es que acá hay un tema, y miren, a veces hay que partir por algo que es la forma. La forma de este proyecto de ley. ¿Qué dice el proyecto de ley? Primero, este proyecto de ley no pasaría siquiera la metodología de lo que es la técnica legislativa. En primer lugar, se hace una modificación del artículo 20 del Código Penal sobre la imputabilidad. Se olvidan del Código de Responsabilidad Penal, se olvidan de la Política Nacional de Adolescentes Infractores, se olvidan de que existe ya una propuesta, o mejor dicho, una iniciativa, un proyecto, un módulo que ya está funcionando sobre lo que es responsabilidad penal de adolescentes. Responsabilidad penal, porque a ver, acá hay un tema que, miren, es tanta la ignorancia jurídica, técnica sobre este tema, que se dice, voy a dar responsabilidad penal a los adolescentes, como dijo la doctora Delia. La responsabilidad penal ya está establecida en el Perú. 6 años. No. 6 años nada más. No, 10 años, doctora, 10 años. Pero permítanme terminar. La responsabilidad penal está establecida. Pero ¿qué dicen los convenios en todos los países? Estados Unidos, que juzga menores, Estados Unidos dice, fue el primer país en establecer la justicia diferenciada. ¿Por qué? Porque un menor puede responder por un delito, pero no puede ser resocializado de la misma manera. ¿Por qué? Porque sí hay posibilidad de resocializar a un menor. ¿Desde qué edad? Desde los 12 años en algunos países, desde los 14 en otros. Es que hay otra cosa que fallece su proyecto. Permítame, congresista. Su proyecto de ley no hace un solo análisis sobre los criterios o sobre los presupuestos por los cuales los adolescentes terminan en una situación de criminalidad. Solamente lo dice de manera genérica. Es más,
más, hay un párrafo copiado de un artículo de otro estudio del año 99 sobre la criminalidad urbana, pero no voy a entrar en eso. Pero sin embargo, no hay ninguna cita sobre estadísticas, sobre las investigaciones que tiene el Perú sobre reinserción de adolescentes. Cómo adolescentes que han cometido homicidio, que han cometido violación, ahora trabajan, son profesionales. ¿Y qué porcentaje? A ver, el porcentaje de reincidencia de los chicos que han cometido delitos graves en el país y que han pasado por los centros juveniles, que Beto, como bien sabe, no funcionan, no tienen capacidades, pero aún así hacen su mejor trabajo, el nivel de reincidencia es del 3%. 3%. En Estados Unidos... 3%. A ver, el 3%, por favor. 3% ¿sabe qué número? 3% ¿sabe qué número, congresista? ¿Cuál es el número de adolescentes que pasan por los centros juveniles? Son 1.200, 1.800, perdón. ¿Cuánto es el 3% de 1.800? ¿Cuánto es el 3%? Estamos hablando de 180, 21. No, 10% 180. No, 10% 180, bueno, 60. Estamos hablando de 3%. 3%. 60 adolescentes que reinciden. Ya. 60 adolescentes que reinciden. Y no en delitos graves. Reinciden en delitos menores. ¿Y saben por qué reincide? Porque regresan a su comunidad. ¿Y saben qué pasa en su comunidad? El padre lo sigue golpeando. La madre lo sigue golpeando. El amigo le sigue ofreciendo la droga. De delitos menores. No, señor. Es que la reincidencia, por eso, congresista, la reincidencia se da normalmente en los delitos como hurto agravado y los otros delitos. ¿Sabe usted cuál es el segundo delito? La reincidencia siempre, señor congresista, permítame usted. Si usted ha hecho la propuesta. Entonces, dígame usted, ¿cuál es el segundo delito por el cual tenemos más adolescentes en el Perú? Violación. Perfecto, doctora. ¿Y sabe cuál es la situación de los muchachos? Hay un censo, es más, yo he ido a los centros juveniles, he conversado con los chicos que están por violación, chicos que han violado a otros menores de edad, pero que ellos han sido violados previamente. Chicos que se encuentran en situación de abandono por el Estado. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, que no tiene por violación. Dame un segundo. Si un menor de 16 años, que ya sabe cómo es la cosa, viola a una niña o a un niño de 5 años, ese hombre, ese niño, que es capaz de violar a un niño de 5 años, no puede ir a un centro de menores porque va a violar en el centro de menores a otros niños. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Pero ya ¿cómo arreglamos ese asunto? Doctora, es que a ver, vamos a la realidad. No, es que vamos a la realidad. El centro juvenil de Cusco, tiene una alta incidencia de muchachos que han cometido violación sexual. Todos ellos se encuentran en un solo ambiente. ¿Sabe por qué? Porque es la... ¿Se violan? No. Doctora, no, es que no doctora, son muchachos que han sido violados previamente. Hay que saber cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué tiene que ver eso? Por eso le digo, usted ha tenido responsabilidad. ¿Perdón? Usted ha tenido responsabilidad. Usted tiene responsabilidad por la corrupción, tiene responsabilidad por todos los casos de ética que se están archivando, tiene responsabilidad por todas las abstenciones que se han dado en el Congreso, tiene responsabilidad por todas las acusaciones constitucionales que no están pasando. Por eso le digo, las responsabilidades acá no se trata. No me ataque a mí, congresista. No me ataque a mí, congresista. ¿Por qué no hablamos de los programas? A ver, vamos a... Finalmente, lo único que quiero decir, nuevamente... Un poco de calma. Vamos a escuchar las opiniones de algunos congresistas que han sido entrevistados por nuestro equipo para saber qué piensan de este proyecto de ley. Norma Yarrow, Susel Paredes, el almirante Montoya. ¿Qué piensan de este proyecto de ley que está impulsando el congresista aquí presente? Adelante. Para mí, alguien que toma un cuchillo, toma un arma y tiene 16 años, para mí no es un niño, definitivamente no es un niño. Así que toda la pena para aquellos delincuentes. Delincuentes, así tenga 15, 16, 17, 18 años, muchos ya son padres de familia de esa edad, y discúlpeme, pero delincuentes, toda la pena. Infractores, digamos, considerar infractores ha fracasado, digamos, no sé si... Definitivamente se está angelizando a un delincuente. Aquí 17 años es igual de asesino que uno de 18 o 19. Igual, son personas, y discúlpame, los delincuentes y los terroristas, esto lo que tienen aquí nunca se les va a cambiar. Soy una persona que va en contra de los proyectos de ley populistas, ¿ya?
Sí, vemos a niños o jóvenes de 16 años y se agarran en el tema que como son menores de edad, ¿no? Claro, no pueden ser condenados. Pero te digo una cosa, yo voy a agarrar a un niño de 16 años, lo voy a condenar. ¿A dónde lo pongo? ¿A dónde lo interno? ¿Tenemos sitios donde nosotros podamos rehabilitar a estos jóvenes o vamos a perder a una juventud? Se está hablando de cadena perpetua como pena máxima. Incluso. Tenemos a un joven de 18 años que robó un celular y está ahorita internado, condenado por 20 años. Entonces, yo creo que acá necesitamos mucha firmeza, pero a la vez necesitamos instituciones que den salidas para que si va a haber un internamiento para un joven de 15, 14, 16 años, sepamos cómo va a ser guiado este muchacho para ver si en algún momento puede rehabilitarse. Porque claro, obviamente sabemos que son jóvenes que no tienen captados por bandas y organizaciones, porque saben que ese joven de 16 años agarra un arma, te mete un balazo, es inimputable. Lo que ha ocurrido en algunos países es que ya el sicario no lo contratas de 16, pues lo contratas de 14. Y lo que ese tipo de normas produce es que baje la edad de los jóvenes que buscan los delincuentes. O sea, yo ya no voy a buscar un joven de 16, voy a buscar uno de 14. El rango de edad lo que hace es bajar y esto es discutible desde ese punto de vista. Ahora hay otros países en que procesan como adultos por determinados delitos a los menores de edad, inclusive menores de 12 años. O sea, no debería haber la mayor pena porque es menor de edad o mayor de edad, la misma pena para todos. Si 23 años a cadena perpetua, estamos hablando. Cadena perpetua pueden recibir un joven de 16 años. Lo que corresponde al adulto debe ser igual para el joven, es lo mismo. Muy bien, opiniones divididas, al igual que en nuestra mesa. Vamos a continuar con el orden con el que empezó el debate. Tiene la palabra Charo Sacieta. A ver, vamos a enfocarnos en lo que piensa la ciudadanía con respecto a qué se le dice a una familia que su niño de 5 años o 6 años ha sido violado y le dicen, lo siento, tiene 16 y un día, o tiene 17 años y 11 meses y no va a un centro de menores. Yo creo que debe de haber un poco de armonía o concordancia entre lo que es capaz de hacer y las responsabilidades que tiene que asumir. El Estado no puede estar ausente. El Estado no se puede poner de perfil. El Estado necesita poner como una política de Estado salud mental y protección a los niños. Quien no protege a los niños es un Estado de tercera categoría. Como este. Entonces tenemos un Estado ahora realmente inactivo, que un profesor, porque es en Santa María de Nieva, tiene el coraje, tiene la cara de violar a una niña de 12 o 13 años. Y no solamente ellos, sino policías. Policías que allá en Santa María de Nieva, con su uniforme, cuando tienen que cuidar a esos menores, los violan. Entonces, a veces cuando uno dice país de violadores, yo no me gusta encasillar pero esta vaina tiene que terminar. Claro, pero tú estás proponiendo un proyecto de ley que probablemente va a promover ese delito que estás combatiendo en tu discurso. Porque si tú vas a meter a los menores de edad a cárceles de mayores que están superpobladas, por ejemplo, el penal de Cañete. ¿Ya? ¿Lo conoces? Pero definitivamente... No importa si no lo conoces. Tiene que haber un... Los reos duermen en celdas de 35, 40, 45 por celda. Vas a meter ahí a un adolescente de 16. Adivina lo que va a pasar. Lo van a violar. Pues qué bueno que haya este programa, porque este programa tiene que abrir los ojos al Estado para que siquiera crear centros penitenciarios tipo limbo, para que los chicos de 16, tiene que haber en realidad una depuración de las cárceles, porque no puede ser que las cárceles estén abrumadas. O hacemos alguna política de masividad penitenciaria, o tendremos que criar a hijos violados de generación, como decía el ex viceministro en generación, un niño violado que luego crece y viola a la siguiente generación.
Bueno, estamos un poco enfrascados en el castigo, en la consecuencia y no en la causa. Así es. ¿No? O sea, yo he empezado diciendo que estamos en un país en el que los últimos presidentes están en la cárcel por ladrones, en un país en que los empresarios más importantes incurren en corrupción, corrompen funcionarios y acaban también en la cárcel. Eso es verdad. Y queremos darle lecciones de ética y de moral y de buenas costumbres a la juventud desde ahí. Entonces, ¿estamos hablando de buenos deseos, Delia? Deberíamos tener centros de jóvenes, deberíamos educar, deberíamos, qué lindo sería. Mira, yo el año pasado asesoré una tesis para una alumna sobre lo que es la experiencia de justicia restaurativa con jóvenes infractores en Lima Este. Y los resultados son realmente muy buenos. Un menor infractor por los delitos que puede ser sicariato, violación, terrorismo, que es lo que se trabaja con las penas más fuertes, que pueden ir hasta 10 años presos desde los 14 años, cuando son sometidos a este tipo de seguimiento de medidas, se les da una prisión suspendida, con supervisión, con una serie de factores, el resultado es exitoso. Entonces, en vez de que estemos pensando en mandarlos a todos a la cárcel a que se pudran con los viejos delincuentes, entonces démonos el esfuerzo y pensemos cuáles son las experiencias que están funcionando como esta, porque ya la infracción está puesta. Te repito, hoy en día sancionamos a menores de 14 años por sicariato, violación o terrorismo hasta con 8 años, y si tienen más de 16 hasta con 10 años. Entonces ya los estamos sancionando, pero organicemos la forma en que los reeducamos y los devolvemos a la sociedad. Hay que recordar que la imposición de una pena no es para que te pudras y te malogres, sino es para que pases por un proceso que te permita volver a la sociedad en buenas condiciones. Eso significa educación, supervisión y un apoyo de las autoridades del sistema judicial. Bien. Congresista Burgos, yo quisiera que nos centremos en el cómo. Ya ha quedado clara cuál es la intención de su proyecto de ley, ha quedado claro cuáles son los antecedentes y cuál es el problema lacerante, sin duda, acuciante, que intenta resolver. Sin embargo, si su ley se aprueba, ¿a dónde va a recluir a todos estos jóvenes sicarios, asesinos, asaltantes, ladrones, carteristas? ¿A dónde van a ir? ¿Dónde los van a meter? Bueno, hay que reformar completamente el PRONACET y hay que darle la oportunidad de que sea un instituto que sea autónomo y miembro, claro, integrante, dependiente del Ministerio de Justicia. Explíquele, por favor, a nuestros televidentes lo que es el PRONACET, no necesariamente todo el mundo lo sabe. Es el Programa Nacional de los centros juveniles. Entonces, este programa no está bien llevado. Hay un educador para 40 internos actualmente. Es por eso que yo digo que hay que tener un poquito de vergüenza cuando decimos que se están llevando mal en el centro penitenciario, en este centro de rehabilitación, cuando realmente este programa ha sido realmente descuidado completamente. Quiero que tomemos en cuenta que también la edad de 16 años, por la misma versión de los educadores, los socioeducadores de estos centros de rehabilitación, nos dicen que ya esos menores de edad prácticamente es muy difícil resocializarlos. Los menores de 16 años, hablamos de 14, 15 años, es más sencillo resocializar. Entonces, ¿qué hacemos con los de 20? No. ¿Lo matamos directamente? No estoy diciendo eso. Porque si a los 16 ya no tiene remedio, a los 20 que lo fusilen. Estamos hablando de edad mental y de edad... Uy, no hablemos de edad mental porque el Congreso está jalado. No, dígale al dirigente de su agrupación política que meta fuego en la comisión de presupuesto. Ahí es donde usted tiene que hacer la lucha. Luchar por el presupuesto para que haya centros juveniles, que haya presupuesto para que haya salud mental. Dile a Pepe Luna que lo haga, porque está bien, yo entiendo esto, pero hay un problema de fondo, que es la comisión de presupuesto. Ahí tienes que meterle punche, sí, está bien, estamos de acuerdo, pero si el Ministerio de Justicia no hace su trabajo, creo que
nosotros estamos intentando darle una visión al Perú. Pero esto se arregla con billetes, el 98% de la población está de acuerdo con el proyecto de ley que hemos presentado. ¿Según qué encuesta? No, hemos hecho una encuesta que hemos visto en Frecuencia Latina. Creo que sí está. Por favor. Bueno. No, eso es lo que yo solamente quisiera hacer una tingencia, y es que el señor Burgos, con todo el conocimiento del que está haciendo gala esta noche, representa al partido Podemos Perú, que acaba de abrirle los brazos a un personaje como Gonzalo Alegría, que fue acusado por su propio hijo menor de edad de abuso sexual, y lo acaban de recibir con los brazos abiertos. Al señor Noblecilla, que el otro día casi se agarra a golpes acá con Renzo Ibáñez. Entonces, vamos a hablar de depurar, de lo que estamos acá, pero no estamos hablando de eso. Centrémonos, centrémonos, ¿no? Centrémonos. A ver, pero tenemos... En principio estaría yo a favor. Porque es un hecho también que el sicariato de la delincuencia está bajando sus promedios de edad. Quienes cometen estos crímenes están realmente cada vez con menores años, ¿no? Tenemos sicarios de 12, 14, 15 años, hasta de menos, y en otros países son menos. Entonces yo creo que así no se apruebe, es un intento interesante que debe ser debatido, puesto sobre el debate, ¿no? La gente va a hablar de ello, y creo que eso es saludable. O sea, no podemos penalizar, criminalizar cada vez más las edades. El tema es ahí que la lucha contra la delincuencia tiene otras aristas y no necesariamente el de la penalización. Ya se ha manifestado el Ministerio Público señalando que se tiene que respetar convenios internacionales respecto a la protección del menor. ¿Estaría de acuerdo? ¿No lo aprobaría? No voy a aprobarlo, porque acá tiene cada cosa y no se está viendo realmente cómo enfrentar el problema de la delincuencia que tenemos en el país. Algunas instituciones del Estado se han manifestado en contra porque vulneraría algunos derechos internacionales, pero dentro de los cuales nosotros tenemos que ver qué trabajo vamos a realizar en todo caso con los jóvenes que hoy están incluidos en este tipo de delitos. Yo te puedo decir que en este momento estoy en contra de que un menor de 16 años esté pugnando alguna pena privativa por algún delito que no es propio de su edad, pueda ser tipificado para que pueda ser condenado, ¿no? Hay una opinión más que me gustaría escuchar, que es la opinión de la Presidenta de la República, porque, vamos, estoy seguro que tiene una posición firme sobre el tema. Adelante. Nuestros adolescentes están expuestos a una serie de riesgos, al consumo de drogas, a la ingesta de alcohol, a la delincuencia, a la deserción escolar, a la trata de personas, al acoso sexual, al bullying, entre otros. El riesgo crece aún más si estamos ante familias vulnerables o familias disfuncionales, donde la presencia de los padres a veces es inexistente. Por eso, cuando conversábamos con el ministro de Justicia, decíamos, miremos lo que hay atrás. Porque si nuestros jóvenes están expuestos, es muy probable que en la familia no tienen ese arraigo de amor, de atención y de mirar a nuestros hijos. Conmovedora la declaración de la primera mandataria, pero parece que no fuera un problema suyo, ¿no? Ella analiza como desde un satélite. Está totalmente distanciada del tema. Conversábamos con el ministro de Justicia y él me decía el otro día tomando un café, señora Boluarte, este es su problema, por si acaso, por si no se ha dado cuenta. Señor Gilmar Andía. A ver, hay que tener claro qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. La elevación de penas, la criminalización, no funciona. En el Perú se han modificado y se han elevado las penas no solamente para los menores, no para los adultos, desde hace muchísimos años. Y la criminalidad no se ha reducido. Hay estudios sobre eso, que sería bueno que se pueda revisar. Porque es claro, está ahí, está al frente nuestro. El problema es que no nos gusta leer. Nos gusta hablar de lo que yo creo, de lo que dijo mi abuelita en la esquina o de lo que dijo mis tías en el té tomando un quequito, ¿no? Pero lo que uno tiene que verificar es qué sirve. A ver, yo quiero poner a un adolescente en la cárcel como un adulto y la pregunta es, ¿el sistema de
penitenciario lo va a reinsertar? No. Es decir, estoy buscando solamente castigo. Y eso es lo que dice el proyecto de ley. Dice, aquí ya no hay resocialización si no estamos en un estado de punitividad. Lo dice expresamente el proyecto de ley. Entonces, estamos olvidando que hay un fin. Nosotros no podemos meter a la cárcel, cerrar el candado y botar la llave y olvidarnos de todos. El Porvenir Trujillo, de donde es el congresista, tiene una gran cantidad de fábricas de zapatos, ¿no es cierto? Una gran cantidad, porque se produce muchísimos zapatos. Los adolescentes del Porvenir, que es uno de los distritos más peligrosos de Trujillo, ¿qué oportunidades tienen al terminar el colegio? O trabajar en una de estas fábricas, o ser mototaxista, o estar en una banda de extorsión. Eso es todo, no tienen más oportunidades. ¿Está el Estado ahí? No. Alguna vez se llegó en el año 2013. Mire, doctora Delia, le comento esto. La justicia restaurativa en el Perú está desde el año 2013. Se hacían acuerdos. Hay un ejemplo muy significativo. Un muchacho le roba a una señora. La señora quedó traumatizada. Se hizo justicia restaurativa y se le dijo al muchacho, ¿qué vas a hacer para solucionar este problema? Porque la señora no podía salir a la calle. El muchacho la acompañó durante un año de su casa al paradero, y cuando regresaba de su trabajo, esa fue su manera de decirle, perdóneme. Ese muchacho se reinsertó. Robo agravado, ojo, ¿ah? Entonces, a lo que estoy yendo es, tenemos que ver las alternativas reales, veamos qué es lo que tenemos. Siempre se dice que los estudios y los estudios sirven, para eso están. Ahora, hay otra cosa que es cierta. Lo económico, los centros juveniles, el centro juvenil con mayor cantidad de población internos, me refiero, porque no estoy hablando de los SOA, que son los centros o los servicios de atención libre de los muchachos, donde hay aproximadamente 1.100, sino de los que están internos, es Lima. Lima tiene más de 500 muchachos, si no bien recuerdo. La gran mayoría de ellos, y de ellos hay un gran grupo que está en Ancón, como decía Beto, pero ese grupo que se fue a Ancón, ¿quiénes son? Son normalmente los que están por delitos graves y los que han superado los 18 años. Se hizo eso para que no influenciaran dentro de los menores, que sí siguen un programa de 4 niveles, que podría servir. El gran problema es económico. A ver, ¿cuánto gana un educador? Gana 1.100 soles. ¿Para qué? Para hacer un trabajo con todos estos chicos, un carpintero, pero que no tienen ni siquiera el material. Los centros juveniles no tienen camas, los centros juveniles no tienen libros, los centros juveniles no tienen servicios básicos. ¿Y eso cómo se llama? Corrupción. Corrupción. Por eso que el título de este programa es Hijo de la Corrupción. Y no solamente es justamente es al lado de la gran corrupción el que roba celulares, carteras, relojes. Es un micro delincuente, ¿no? Al lado de los grandes rateros que tenemos en el Estado. En el Estado. Tengo que darle la palabra a Charo porque se nos acaba el programa. Mira, y me van a entender las familias de las víctimas. No puede sobreponerse el derecho, la resocialización de los delincuentes juveniles sobre las familias de las víctimas. No puede ver que los derechos de los delincuentes estén primero que las víctimas que están siendo dañadas. Nosotros creemos que ahora tenemos que empezar a pensar en un verdadero país libre de corrupción. Invito al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, al señor José Gerí de Somos Perú, a que haga una campaña, porque en esto, José Gerí, no tiene que haber problemas políticos. Si tú quieres hacer que los niños y los jóvenes estén protegidos, las víctimas, tienes que dar un crédito suplementario. Esa es tu obligación como congresista, es lo único que te pedimos. ¿Para qué un crédito suplementario? Para poder hacer todo lo que estamos viendo, salud mental, centros juveniles de adaptación, especiales, cultura, porque mientras estamos esperando la resocialización, no podemos esperar más víctimas sean enterradas. Eso para mí es fatal. No podemos nosotros esperar que así sea. Así que esta ley sin presupuesto no va. Bien. No puede haber. Gracias, Beto. Gracias, Charo. Delia. Yo me niego a pensar de que la juventud que tenemos está perdida y tenemos que colocarla entre 4 paredes.
Yo creo que hay que asumir las responsabilidades, hay que aprovechar las experiencias, hay que utilizar todo lo que tenemos sobre libertad vigilada y programas de trabajo comunitarios, y para eso hay que ponerle mucho esfuerzo y conocer un poco más cómo viene afrontando el Ministerio Público y el Poder Judicial en los programas que tienen y logran salvar a estos jóvenes. Y nuevamente llegamos al punto del presupuesto y al seguimiento. El Perú ya tiene, les recuerdo, la pena a partir de los 14 años y son penas que van hasta los 10 años. Y yo creo que eso es suficiente y debemos manejarlo. Tener un proyecto que manda a la cárcel a un joven hasta 25 años, tratándolo como un adulto, creo yo de que solamente está haciendo de que nos volvamos una sociedad peor de lo que estamos en la actualidad. Muy bien, vamos a darle nuevamente la palabra al autor del proyecto, congresista Burgos, por favor. A los problemas graves que existen en la sociedad, a los muertos por sicariato, a los muertos por extorsión, a los muertos por terrorismo urbano, por estas bandas criminales, hay que darles una respuesta definitivamente contundente. El propósito de este proyecto de ley no es solamente establecer es elevar el número de años para encarcelar a un menor, no. Se trata de establecer una responsabilidad plena. Sabemos que existe la responsabilidad restringida, que existen desde los 18 a 21 años. Vamos a reducirlo a que vengan desde los 16 hasta los 21 años. Y hay que ser bien claro en esto. Tenemos que darle una solución. Son más de 20 años de una violencia explosiva, expansiva. Y tenemos que darle una solución a esto. Y es por ello que este proyecto de ley no busca buscar los votos, el populismo, como ha dicho una congresista. El populismo es el decir, Lima es la potencia mundial. Eso es mentirle a la población. Definitivamente tenemos que hacer centros penitenciarios especiales para ellos, de 16 a 18 años, para que los menores de 16 años no sean pues influenciados por estos menores de 16 a 18 años que son ya considerados como líderes o cuando cabecillas. Usted dice tenemos que hacer centros, ¿a qué gobierno o a qué periodo se refiere? ¿Cuándo? Estamos ¿Cómo? haciendo ¿Qué gobierno? el ¿Con qué proyecto de plata? ley. Es por ello que invocamos que realmente el Poder Ejecutivo tenga que hacer los proyectos de inversión para estos centros penitenciarios. Yo he presentado los proyectos de ley. No en este gobierno, ¿no? Esperamos que este gobierno lo haga. ¿Alcanza el tiempo? Yo pienso que por lo menos si el gobierno tuviera la voluntad política de hacerlo y no entregarle 100 millones de dólares al gobernador regional de Ayacucho, podríamos hacer muchos centros penitenciarios y centros de rehabilitación reales para todos los menores de edad. Bien, tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Ya volvemos. ¿Esto significa qué cosa? La Santa Muerte. ¿Por qué pones el tatuaje de la Santa Muerte en tu Porque me cuerpo? cuide. ¿Por qué tú crees en ella? Porque, como pues sí, me ha sacado de varias comisarías. No, para Para terminar este debate tiene 30 segundos cada uno de los panelistas, comenzando por el congresista Burgos. Le escuchamos. Bueno, yo quiero ser muy claro en que tenemos que hacer medidas urgentes porque la situación es grave. Al igual que en la época de los 80, el terrorismo nos está ganando, el terrorismo urbano. Están empleando a menores de edad, las bandas criminales. Tenemos que ponerle un estate quieto. Es la razón de este proyecto de ley. No se trata acá de endurecerse contra los menores, no. Se trata de controlar el crimen organizado. Gracias, congresista. Doctora Tacieta. Si un menor de 16 años es capaz de violar a una niña de 4 o tomar un arma de fuego y matar a una persona, tiene que tener consecuencias. No se la podemos hacer fácil a las bandas criminales. Por eso hay que pensar en las familias de las víctimas.
No más entierros, no más muertos, es lo que por lo menos, y un Estado que no sea ausente, un Estado que no se ponga de perfil frente a la infancia. Gracias, Charo. Se te acabó el tiempo.